Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, y siempre es un gusto conversar con él, con Fede Lemos. La excusa hoy es lindísima también, La Otra Pelota, ¿no? Este documental que habla de la historia del básquetbol uruguayo, que va más allá del deporte. Es una forma también de entender un montón de aspectos de nuestra sociedad. Fede, ¿cómo andas? Un gusto verte por acá, ¿eh? Un placer. ¿Andás bien? Bien, bien. Bueno, la última vez que habíamos conversado fue por la película de Jorge Valle, me acuerdo. Preciosa película, dicho sea de paso, con una gran investigación, un trabajo brutal. Y hay mucho de trabajo de investigación en esta película sobre el básquetbol. Yo te decía, a mí me encanta, soy fanático del básquetbol, soy de mirar, de consumir, de tratar de entender un poquito la historia. Vos en esta película recorres puntos altísimos y pensaba, creo que no hay ningún documental en realidad del básquetbol, ¿no? No hay. Y de hecho tampoco es la historia del básquetbol uruguayo, ¿no? De hecho, tanto en el afiche como en la promoción, La Otra Pelota, historias, plural, del básquetbol uruguayo. Son algunas historias dentro de una línea de investigación que se planteó inicialmente y en donde no había intención de ir cronológicamente con los grandes hechos, hitos, logros deportivos del baloncesto uruguayo a nivel de selección. Claro. Y otra de las decisiones fue no ir tampoco con las grandes campañas de determinados clubes. Me metí en un terreno un poco complicado ahí. Y ahí se determina, con el equipo de investigación y el equipo de trabajo, casi que en paralelo con el proyecto anterior, porque Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno, y La Otra Pelota convivieron en una época, sobre todo en el principio, ¿no? Y a veces es difícil trabajar en proyectos en simultáneo, porque tenés que tener esa facilidad de no sacarte un sombrero y ponerte el otro, involucrarte con el material, con las entrevistas, con los testimonios. Pero fue un desafío también interesante y se avanzó y se pudo lograr, que mucha gente me preguntó cómo se estrena con tan poca diferencia de tiempo, claro, ¿no? Jorge Valle fue el año pasado, en mayo, menos de un año después se estrena La Otra Pelota, y tiene que ver con eso, ¿no? Con el trabajo o con procesos que se fueron dando en paralelo. Hay hazañas deportivas, hay cuestiones, historias personales también, hay algunos aspectos muy, muy interesantes. Yo te decía recién, vi imágenes que nunca había visto. ¿Cómo fue el proceso de encontrar imágenes del cilindro, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay testimonios muy buenos. ¿Cómo fue ese trabajo de archivo? Bueno, siempre el trabajo de búsqueda de archivos es desafiante, ¿no? En Uruguay, sobre todo, porque tenés que ir a lugares que a veces las cosas están mal archivadas o no están identificadas, lugares que a veces de repente los materiales dejaron de estar o de existir, los temas de los permisos, gestiones con organismos o señales internacionales. Por ejemplo, en el caso de La Otra Pelota, fuimos a buscar con el Comité Olímpico Internacional la década del 50, 52, 56, Helsinki, Melbourne, 2 Olimpiadas que Uruguay tuvo podio, ¿no? Sí, claro. Podio olímpico. Pensemos hoy día, ¿no? Que hace 40 años que no vamos a las Olimpiadas, Uruguay estuvo 2 podios. Ese proceso de investigación inicial nos llevó a decir, bueno, esas imágenes tenemos que tratar de conseguirlas, después de conseguirlas, bueno, un tratamiento de mejora, coloramiento, digitalización, y después de otras cuestiones más que siempre son importantes, ¿no? En el documental el archivo siempre es casi todo, te diría, ¿no? Y ahí también te condiciona muchas historias que vas a contar o no. Claro, ¿no? Si tenés las imágenes o no. Sí. Pensaba que en esto que hablaba de los Juegos Olímpicos hay una declaración, creo que es del Tato López, que dice, ¿no? Con el paso del tiempo vamos a dimensionar realmente lo que se consiguió. De hecho, después de ese episodio nunca más pudimos tener o destacarnos en los Juegos Olímpicos. Hay testimonios muy valiosos. Hablaba recién del cilindro. Creo que es Carlos Peinado que dice, no, bueno, acá conquistamos títulos, pero pensar que en dictadura esto fue una cárcel. Sí. Hay como algunos elementos sociales ahí muy importantes y políticos metidos, sí, ¿no? Sin duda. Y además uno de los bloques centrales del documental, que está enmarcado en la década de los 80, ¿no? Es la época dorada, si se quiere, el básquetbol, ¿no? Y además que por muchos de ellos se habla de 2 décadas, ¿no? La del 50 y la del 80 como los más importantes en cuanto a logros. Estaba marcada esa época porque, bueno, estábamos en plena dictadura, lo que ocurría con el fútbol, ¿no? Sí. El fútbol en la década de los 80 no estaba haciendo algo demasiado exitoso en nuestro país y no era de repente lo que le daba alegrías al pueblo uruguayo. Sí, el básquet. Y en el 80, en el 81, en el 82, que además se suma con la llegada de los americanos, que es otro bloque que se superpone con ese, que es un bloque interesante, que en realidad no son bloques, son cuartos. Sí, la película está dividida en cuartos, como si fuera un partido de básquet, con sus minutos de tiempo, con su entretiempo y su alargue, y a partir de ahí se establece una línea de tiempo cronológica, si se quiere, pero que
se saltea algunas hazañas deportivas que nos han comentado, ¿no? Cómo no está tal sudamericano. Bueno, no pretendíamos que estuvieran todos, sino que representar con las historias fundamentalmente a los personajes y qué hay detrás de esos personajes del segundo deporte en popularidad en el Uruguay. Bueno, justamente eso está presente en el casi que te diría en el testimonio de todos, ¿no? Te dicen, sí, estamos detrás del fútbol, alejados, pero no deja de ser muy importante el básquetbol. De hecho, está presente hasta con un rol social, ¿no? Exacto. De cómo se juega en las placitas, en las canchas. Hoy niñas y niños que también juegan a la par. Me gustó mucho eso, de que fue algo que se fue desprendiendo con el testimonio de cada uno de ellos, ¿no? Y te diría que es, para mí, como no basquetbolero, Sí. porque no vengo de ese palo, ni como... Lo que le da mucho más valor al trabajo en realidad también, ¿vos sabés? Bueno, había un desafío inicial que a mí me genera mucha inquietud, ¿no? El tema del básquetbol como un fenómeno social, barrial, como una... Hay un anclaje y un sentido de pertenencia muy importante entre el club y el barrio, ¿no? Cada barrio de Montevideo tiene su club y hay como una serie de cuestiones muy interesantes que suceden en torno al club, más allá de la cantidad de gurises practicando el deporte, porque ahí no está formando únicamente deportistas, está formando personas, ¿no? Ciudadanos que salen a la calle a dejar un montón de cosas para nuestra sociedad. El proyecto tiene como ese gran objetivo, ¿no? Mostrar el otro lugar que deja el básquetbol, estas grandes figuras que siguen vinculados al día de hoy, dando clases, entrenando a distintos planteles, involucrándose con el básquetbol femenino, Sí. que tiene su bloque también en la película. Sí, sobre el final aparece que es muy importante. El básquetbol infantil, o sea, me parecía que había como una necesidad más allá de mostrar la importancia del deporte y el deporte como una herramienta social, de cambio, de formación, también lo que hacen muchas instituciones barriales y muchos de estos jugadores hoy día que genera, ¿no? un gran auge del básquetbol a nivel barrial y que es importante mostrarlo también. Hay muchos testimonios y capítulos valiosos. Lo del básquetbol femenino ni que hablar. Cuando en un momento se proyectó la Liga Nacional con el interior, con lo que significó el interior. El capítulo de Esteban Batista en la NBA también, que eso marcó un antes y un después en nuestro básquetbol. La llegada de los extranjeros es muy importante y aparece Granger, entre otros, ¿no? Con anécdotas que son tremendas. Cuando Granger llega a nuestro país, que ni siquiera sabía que era Uruguay. Sí. Él había escuchado Paraguay, Argentina, Brasil. Y los que no están a través de archivos, como Fito Medric, ¿no? Y algunos más contemporáneos. El bloque central o el corazón de la película, que muchas veces además cuando se veía el afiche, la gente me decía, ¿y por qué está Granger? ¿Y por qué no está Tato? ¿Y por qué no está fulano? Porque bueno, no pretendía ser el afiche el Dream Team del básquetbol uruguayo, ni mucho menos. Quizás cada basquetbolero de nuestro país hubiera hecho un afiche distinto. Sin duda. ¿No? Tiene que ver un poco con, después que ves la película entendés por qué están esos 5 que representan a cada época o cada momento o cada cuarto de la película con sus camisetas originales que fueron además presentadas y puestas para el afiche. Sí, en eso de los extranjeros aparece Donald Sims, que es hoy jugador de Aguada, pero que en los últimos años ha definido la liga prácticamente, defendiendo a Aguada, después Aguada, un jugador fundamental, que lo que dice también es muy importante de cómo le tomó cariño el básquetbol uruguayo, ¿no? Un extranjero. Y lo de Granger, de anécdotas de cuando ve que las canchas eran abiertas, cuando ve a piso de hormigón, decía, bueno, se terminó quedando a vivir acá en el Uruguay. Es muy disfrutable porque además el común denominador de ese bloque, de los 5 americanos, ¿no? Sin spoilear mucho, transversalmente lo que se muestra es el profundo amor que cada uno de ellos siente por nuestro país, cómo han formado sus familias acá. Claro. Y de alguna manera también el agradecimiento que ellos sienten por el deporte uruguayo, por el básquetbol uruguayo y por los uruguayos. Y cómo ellos han intentado, desde sus roles actuales, devolver todo ese amor. Y es un bloque que además yo lo disfruté mucho, porque me sorprendió en el proceso de hacerlo, ¿no? Porque yo trabajo muchas veces con guión abierto. Este fue el caso también, Este ¿no? fue el caso y te enfrentás con ciertas situaciones o momentos en el que te cambian una estructura total y el bloque de los americanos, ese fue un gran caso que ejemplifica, ¿no? Lo que sucedió. Aparece la historia de Reg Newsom, que es muy interesante, la gente que lo vaya a ver se va a dar cuenta con eso. ¿Te cambió el concepto del básquetbol vos después de haber trabajado en este documental, esta película? Yo tenía un gran sentido no sé si un sentido de pertenencia, pero sí desde el punto de vista de los barrios en los cuales yo me fui moviendo a lo largo de mi niñez y mi adolescencia y mi juventud, me fui encariñando
con distintos clubes, ¿no? Hay una diferencia muy profunda con el tema del fútbol en nuestro país. Vos sos hincha de un cuadro y sos hincha de un cuadro. En el básquetbol puedes ser hincha de un cuadro y ser en otro barrio, de otro equipo. El básquetbol tiene esa particularidad. Y yo me enamoré de muchos barrios de Montevideo y muchos clubes. Y mucho de lo que yo sentí en ese proceso de crecimiento y de madurez y observar siempre ese mundo desde afuera me llevó a querer meterme mucho más adentro y me llevó a descubrir muchas cosas que yo me imaginaba que existían. Y que me encanta poder contarlas, ¿no? Ajá. Contar esa otra pelota. Esa otra pelota que está en la casa de muchos niños uruguayos. Vos tenés la pelota de fútbol y tenés la otra, ¿verdad? Y muchas veces la madre le dice al hijo cuando se va a la placita, lleva la otra pelota, ¿no? Claro. Lleva la otra, porque también a veces eso está en parte de nuestra vida, nuestra niñez y adolescencia. Bueno, Fede, ¿cómo hace la gente? Se puede ver la película, ¿no? ¿Está en cartel? Hicimos una van premier maravillosa el 2 de abril en el Auditorio Nacional del Sobre, con más de 1.500 invitados, una gran fiesta del básquet. Y ahora estamos en los cines de Grupo Cine, en Punta Carreta Shopping, en el centro, en Las Piedras, en distintos lugares, con muchos horarios para poder verla, así que es una linda oportunidad. Evidentemente las películas uruguayas en las semanas de cartel tienen que apurarse porque claro, ¿no? Que esas cosas suceden cuando vienen otras, las empujan, pero arrancó muy bien y estamos muy contentos con la receptividad y con una película que no está hecha para el mundo basquetbolístico. Claro, claro. Está hecha para el gran público, ¿no? Quizás vos desde un lugar muy personal y como amante del básquetbol la disfrutaste de alguna manera, pero me ha pasado en estos últimos días que mucha gente que no es amante del básquetbol me ha escrito y se ha visto en su niñez, en ese barrio, en recuerdos, en sonidos, en lugares, con jugadores. Y esa conexión con el gran público me parecía importante plantearla desde el inicio, así que todos invitados a poder verla. Sin lugar a dudas, no necesariamente te tiene que gustar el básquetbol para disfrutar de la película, para entender, para captar todo lo que se charla allí. Hay una versión muy linda de Jordan de Los Problems también, hermosa, ¿no? Protagonista para la película. Sí, una banda sonora maravillosa. Maravillosa. Que estábamos, creo que en la segunda jornada de rodaje dijimos, tenemos que hablar con Los Problems. Hablaron y ahí dijeron que sí. Sí, no solamente generosamente la banda sonora con Jordan, sino también compusieron la música incidental de la película, ¿no? Con esa versión que comenzás y algunas otras. Así que, nada, muy contentos. Gracias, Federico, por tu visita. Y a ver la película, les recomendamos que la van a pasar muy bien. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes. Que pasen bien, chau.